En la historia original de Naruto se nos presenta la tabla de piedra como un legado místico dejado nada más y nada menos que por el sabio de los 6 caminos, con el objetivo de contar su historia, la de su madre y la del dios árbol, además de advertir sobre el riesgo de recrear el Rinnegan y por supuesto el del Tsukuyomi infinito, ya que según sus propias palabras sabía que tarde o temprano Indra o sus descendientes, el clan Uchiha, lo iban a intentar. Sin embargo, el Zetsu Negro, haciéndose el más listo de la clase, después de la muerte de Hagoromo logró modificar estos mensajes y adaptarlo a su propia narrativa. Aún así, tanto Itachi como Madara afirmaron que para desbloquear y descifrar las inscripciones de la tabla, los Uchihas debían atravesar una progresión de su doujutsu, primero el Sharingan, luego el Mangekyo Sharingan y finalmente, si había algo de suerte, el Rinnegan. No obstante, la intervención del Zetsu Negro introdujo una paradoja intrigante en esta mecánica, ya que este personaje no tenía ningún poder ocular, así que ¿cómo fue que supo lo que decía originalmente la tabla para poder modificarla? Aunque se piensa que quizás pudo tomar el control del cuerpo de uno de los Uchiha para leer el mensaje de la piedra, la verdad es que esa hipótesis se tambalea porque ese monumento no tuvo ninguna relevancia dentro del clan hasta la aparición de Madara, puesto que fue él el primero junto a su hermano en despertar el Mangekyo Sharingan, y sin él no había manera de que pudieran leer el resto del contenido y mucho menos las modificaciones que hizo el Zetsu Negro. La esencia de la respuesta a esta pregunta radica en la naturaleza especial del Zetsu Negro. A diferencia de los humanos que dependen de una conexión genética y emocional para desbloquear las capacidades de sus ojos, este curioso personaje no era un ninja convencional, sino la encarnación física de la voluntad de Kaguya Otsutsuki. Al estar imbuido de la esencia y los designios de su madre, el Zetsu Negro poseía una afinidad directa con el chakra primigenio que subyacen en la creación de la tabla. Esta conexión le permitió interactuar y manipular el mensaje sin depender de la progresión ocular requerida para los descendientes de Indra. En otras palabras, mientras que la lectura tradicional de la tabla de piedra se basa en la visión y en la evolución del poder ocular, la capacidad del Zetsu Negro para leer y reescribir el texto no provenía de sus ojos, sino de su rol como instrumento de una entidad divina. Esto se refleja en cómo no solo consiguió interpretar el contenido, sino que también pudo alterarlo para que la historia y el destino se ajustasen a sus propósitos. Esta habilidad le permitió evadir la limitación de no poseer el Sharingan o el Mangekyo Sharingan, siendo su existencia en sí misma el puente entre el mensaje divino y los eventos humanos. Esta manipulación encaja con uno de los temas más recurrentes de esta historia, la idea de que el destino no está escrito y por lo tanto no siempre tienen que seguir las reglas establecidas. La tabla de piedra, con sus instrucciones cifradas, se suponía que debía guiar el camino de los Uchiha a medida que iban obteniendo más poder, pero la interferencia del Zetsu Negro rompe con ese esquema, mostrando que en el mundo ninja había muchas maneras de alterar el curso preestablecido. Si bien este aspecto genera debate y múltiples teorías, también es una demostración de cómo el autor tejió una narrativa de su historia elementos de misticismo, destino y la manipulación de la historia a través de personajes que trascienden las limitaciones humanas. Sin embargo, Kabuto y Orochimaru demostraron ser lo suficientemente inteligentes para, después de mucho tiempo de investigación, llegar a una hipótesis de lo que ocurriría si mezclaban el chakra de Madara y Hashirama, y ninguno de ellos tenía ningún poder ocular ni eran descendientes de ninguna entidad divina como para leer la tabla de piedra. Además, el mensaje más importante de Hagoromo dejado en ese monumento era muy ambiguo, puesto que decía que cuando dos fuerzas opuestas cooperan, se puede encontrar la verdadera felicidad, y eso fue lo que hizo Madara al hacer las paces con Hashirama y fundar la aldea. Sin embargo, había otra manera de interpretar ese mensaje y es el que hizo después. ¿Por qué cooperar con la otra fuerza si la puede conseguir y tener las dos él mismo? Esto era muy sencillo para el Zetsu Negro, ya que sabía que lo que el sabio de los 6 caminos quería evitar era que revivieran a Kaguya, así que partiendo de eso, solo debía agregarle un par de cositas más al mensaje original y esperar que un transmigrante de Indra apareciera y cooperara en su muy elaborado plan. Podríamos decir que el Zetsu Negro no necesitaba del Sharingan para leer el mensaje de Hagoromo, ya que su existencia lo dotaba de una capacidad única que trasciende en la comprensión humana normal, y si algunos personajes como Kabuto y Orochimaru lograron hacer algo impensable con pura deducción, con más razón el tipo que manipuló a los shinobis más fuertes para que actuaran en su maravillosa obra para revivir a Kaguya.